Bien, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes una hermosa mañana. A ver, para empezar pues a trabajar el día de hoy, vamos a tocar un tema muy importante que es llamado también el periodo formativo, ¿cierto? Estamos hablando pues del libro, que es el primer tema de lo que es historia del Perú. Como deben de saber ustedes, ya culminamos lo que son el primer libro y ahora nos estamos enfocando de lleno a lo que es el libro número 2. Tengan en cuenta que lo que es en historia son 12 temas, ¿no? Tanto lo que es historia del Perú y también historia universal. Entonces, vamos a iniciar correlativamente jóvenes para poder, pues, iniciar el proceso de lo que es, pues, la enseñanza. A ver, vamos a iniciar, pues, con este periodo que necesariamente, pues, es llamado periodo inicial o también periodo formativo inicial. ¿De acuerdo? Justamente vamos a hablar pues de este periodo. Ten en cuenta que estos periodos pues son divididos por los mismos arqueólogos, en la cual pues tratan de verificar posibilidades exactas a lo que es nuestra historia, pues, ¿no? Otros consideran pues como la etapa de la cerámica, ¿no? Porque aquí también aparece pues la cultura que es la cultura matriz que hasta el momento se sigue hablando mucho, que es pues la cultura chavín, ¿no? Por la primera cultura en fabricar o elaborar lo que es pues la elaboración de las cerámicas de una manera pues pitográfica. Pero bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el periodo. Bien, a ver, el periodo formativo inicial, ¿no? Claramente nos menciona aquí, es la civilización pues andina que empezó a formarse durante este periodo. El periodo formativo cronológicamente pues tuvo una duración pues desde el año 1800 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo. Y está dividido en tres etapas, en las cuales son las siguientes. ¿Cuáles son esas etapas? Formativo inicial, formativo medio y formativo final. Si hablamos nosotros pues de formativo inicial, estamos hablando pues del año de 1800 a 1000 años antes de Cristo. Si hablamos pues del formativo medio, está pues en 1000 años a 400 años antes de Cristo. Y si hablamos pues del formativo final, estamos hablando pues del año 400 a 200 años después de Cristo. Entonces, vamos a conocer nosotros aquí en esta instancia los periodos que drásticamente fueron clasificándose mediante pues el proceso cultural de nuestra cultura andina. Claramente pues nosotros mencionamos cómo es la secuencia y cómo se fue desarrollando a través del tiempo, tanto en lo económico como en lo social y también en lo político y lo religioso, ¿no? Entonces, vamos a denotar pues aquellas características que nos menciona el periodo formativo inicial, ¿no? En la cual tenemos como primera característica a lo que es pues la característica económica, ¿no? Que es la parte fundamental siempre de cada periodo, ¿no? O también de cada cultura y así sucesivamente. Bueno, características económicas. Si bien es cierto, pues la agricultura fue la actividad que permitió, ¿no?, el intercambio de productos entre distintas regiones andinas. De esta manera se logró pues una difusión y mejora genética del maíz. Se desarrollaron pues las tecnologías agrícolas, necesariamente utilizando pues el abono, semillas, canales de irrigación para manejar y controlar el agua de los ríos. La labor pues de los sacerdotes fue importante porque eran pues los especialistas, ya que ellos eran pues poseedores del conocimiento astronómico y permitían también desarrollar pues o determinar las épocas de siembra o sequías, inundaciones. Este conocimiento era solicitado pues por la población para determinar las épocas de siembras, ¿no? Y cosechas, lo que generó pues una relación de dependencia entre los sacerdotes por ser quienes invocaban pues a los dioses y la población que necesitaba pues dichos conocimientos para sus actividades agrícolas. También la ganadería, ¿no? Con la crianza de domesticación de camélidos logró incrementar la producción de las llamas y alpacas. Estas fueron pues utilizadas como alimentos o también utilizadas como medio de transporte y provisión pues de la lana para el abrigo, ¿no? Entonces era muy útil utilizar eso. Durante este periodo, una actividad que empezó pues a desarrollarse fue la elaboración de la cerámica. Ello permitió contar pues con el objeto para depositar, almacenar o trasladar alimentos que ya antes utilizaban fibras de vegetales y mates de calabaza, pues, ¿no? Como para utilizador, como para recipiente, ¿no?
en la cual pues todas esas actividades económicas fueron pues planificadas y también dirigidas por los sacerdotes. Pero por ello podemos decir entonces que los centros ceremoniales cumplían pues eh, un rol en el centro económico, ¿no? Además servían como almacenes donde se depositaban pues las ofrendas para las divinidades, la mano de obra procedía pues por los mismos habitantes, tú sabes que el pueblo es el Ayupe, ¿no? Entonces, es así como ellos empezaron pues a tener una breve organización pues económica a base pues de la agricultura, la ganadería, ¿no? Entonces, hay que también involucrar pues aquí también las técnicas que se utilizaban pues para el ámbito de la agricultura, pues, ¿no? En las cuales estos señores pues eran instruidos por los sacerdotes. Los sacerdotes pues eran los del conocimiento, los que sabían todo, entonces ellos tenían pues la obligación o como también pues tenían el privilegio de poder enseñar al pueblo de cómo cosechar en las temporadas de verano o ya sea invierno o también no cosechar en lo que es la etapa de sequía, pues, ¿no? Dependiendo pues de cómo es el ámbito climático. Pero bien, dejamos entonces el ámbito pues de las características económicas y nos vamos a lo que es características sociales. Si bien es cierto pues las características sociales pues presentaron diferentes tipos de clases sociales, ¿no? De la manera interior de la sociedad, donde se formaron pues dos grupos, cada uno con una función y actividades distintas. Las que gobernaban, quienes dirigían, planificaban toda actividad del Ayu, ¿no? El Ayu es el pueblo y los aldeanos dedicados pues al cultivo de la tierra, pastoreo de animales y producciones artesanas, ¿no? En la cual durante el formativo medio las diferencias sociales se hicieron pues más notorios, los pobladores organizados pues del Ayu conformaban pues los campesinos, pastores, ceramistas, orfebres, constructores de templos, etcétera. Servían como mano de obra y tenían la obligación pues de cumplir las órdenes y entregar pues las ofrendas que exigían los sacerdotes. Los gobernantes se concentraban, el poder político religioso era pues los sacerdotes, quienes vivían pues en los templos y se mantenían gracias a las ofrendas que recibían de los ayus, ¿no? A cambio de su intermediación ante los dioses. Entonces, yo te pongo aquí, no solamente se vio eso, sino que también se clasificaron pues por clase alta y clase baja. Si nosotros hablamos pues de esto, usted tienes aquí en la breve imagen de cómo pues naturalmente ellos estaban pues catalogados. Date cuenta que la religión era el poder más drástico que se daba. ¿Por qué? Porque ellos consultaban, supuestamente los sacerdotes eran los que consultaban a sus dioses, ¿no? Para saber si sus cosechas iban a ir bien o va a ir mal, ¿no? Y no es porque ellos tenían una conexión a sus dioses, sino es porque ellos necesariamente tenían el conocimiento, ¿no? ¿Quién ahora no tiene el conocimiento, pues, de lo que son las estaciones, ¿no? Del año, en la cual está, por ejemplo, el invierno, el verano, primavera, otoño, ¿no? En la cual, pues, ellos sabían todos esos aspectos. Entonces, si sabían necesariamente, también sabían cuál era la temporada de sequía. Entonces, hay que entender esa parte para poder nosotros entender pues todo el procedimiento y saber necesariamente cómo es la diferencia de sus clases sociales. Te pregunto yo, ¿el sacerdote en qué clase crees que ocupe? ¿La clase alta o la clase baja? Si tiene el conocimiento pues hecho y derecho. Entonces, yo sé que tú me vas a decir, profesor, el sacerdote debe estar en la clase alta porque ese sacerdote conocía todo. Yo te diría que sí, tienes razón. Entonces, el sacerdote es parte principal aquí y el pueblo está pues netamente conformado por artesanos, campesinos, orfebres, ¿no? Ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es así como se manejaba por la característica social. Ahora pasemos pues a la que es la característica política, ¿no? Entonces, como sabemos, en la característica política, pues los sacerdotes concentraron pues el poder y la autoridad. Eran especialistas en el conocimiento astronómico sobre las épocas de lluvia, sequías y siembra. ¿No? Entonces, los arqueólogos sostienen que este periodo estarían pues los orígenes de las grandes formas de organización del poder del territorio andino, es decir, serían los orígenes del Estado en el Perú, como fueron pues los sacerdotes quienes organizaron pues los primeros estados, a esto se denominan pues el Estado teocrático, pues no, el Estado teocrático quiere decir pues tanto los militares con los sacerdotes pues tienen el control del aspecto social, por eso es teocrático, ¿no? En la cual pues para ello controlar los ayos eran la creación pues de un sistema religioso conformado pues
por terroríficas y sangrientas imágenes, que fue pues aparato represivo para la utilización, ¿no? Para concentrar pues y consolidar todo poder político en sus manos. Como vemos, la religión cumplió pues una función política, ¿de acuerdo? Está más claro que el agua ahí. Entonces, todo esto nosotros ya entendimos lo que es las características políticas. Pasemos al siguiente. Vamos a lo que es aspecto cultural. Y bien dice aquí, en el aspecto cultural, pues drásticamente, pues todo es una esencia de cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, aumenta las construcciones de grandes templos o centros ceremoniales por todo el territorio andino. Para ello, pues se utilizaron diversos materiales de construcción. En la costa se utilizó también el barro principalmente y en la sierra la piedra, ¿no? En la cual pues es parte fundamental. Los centros ceremoniales estaban pues orientados hacia el este. Estos templos pues presentaban planos en forma de U, debido pues a que generalmente presentaban pues dos edificios laterales, uno central. Se sostiene que el edificio central servía pues para presentar el equilibrio de los edificios laterales, que representaban fuerzas opuestas entre sí. Poseen escalatinatas y plazas hundidas y presentan también forma rectangular o circular. La función que senta pues es aquí para formar un rectángulo o círculo, ¿no? En la cual la función que cumple pues los templos era centralizar las actividades económicas, políticas, religiosas de los distintos años, ¿de acuerdo? Eso también está muy claro, entonces ustedes pueden al menos ver aquí en la imagen cómo estaba pues la construcción, ¿no? Los laterales, que necesariamente tenemos aquí las construcciones, ¿no? Lateral aquí, lateral acá. Y en el medio pues se encontraba, dice, el regulador, ¿no? De administrar las fuerzas, dice, ¿no? Y aquí en el medio se encuentra pues claramente una plaza hundida, ¿no? Entonces, muchachos, eso es la característica cultural. Ahora vamos a lo que es la característica religiosa. ¿Por qué mencionamos que es característica religiosa también? A ver, la característica religiosa pues era para controlar pues o reprimir a la población. Se utilizó pues la religión, los encargados eran pues de dirigir las ceremonias y fueron los sacerdotes, quienes tenían la función de comunicarse pues con los dioses. En realidad, para lograr este centro pues ceremonial servían como observatorios astronómicos, ¿no? Por ese motivo crearon pues divinidades con aspectos terroríficos que provocaban pues el temor. Sus imágenes religiosas se inspiraron pues en animales sagrados como el cóndor, la serpiente y sobre todo el felino jaguar, ¿no? Que se convertiría pues en la divinidad más importante, ¿no? En la cual pues el culto felino se difundió por casi todo el territorio andino, en la cual pues sus divinidades también fueron generalmente pues representadas por rasgos antropomorfos. O sea, quiere decir antropomorfos, formas humanas, ¿no? Luego, pues, utilizaron la manifestación artística como en la cerámica, escultura, tejidos, orfebrería, como mecanismo de difusión y propagación, pues, de sus actividades, así como también pudieron, pues, ampliar su poder político y también religioso, ¿de acuerdo? Entonces, hemos empezado, pues, a entender que la religión es una parte muy esencial para poder nosotros establecer un gobierno en el pueblo mediante llamar la atención, como llamamos la atención pues al pueblo, mediante imágenes terroríficas, pues, ¿no? Estas imágenes terroríficas hacían pues que la gente se impacte al momento de ver pues estas caras o figuras, ¿no? Y así poder pues tener de una forma llamativa cómo es que ellos empezaban pues a tener ese cambio de la perspectiva, ¿no? De ver las cosas como son, quiénes son sus dioses y por qué motivo existen. Y quienes se encargaban pues de velar esa la enseñanza eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, es así como inicia pues este proceso, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en cada cultura, ¿no? La próxima clase que tengamos y vamos a mencionar los aspectos muy importantes que vamos a tocar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a proseguir, vamos a proseguir. Bueno, tenemos aquí lo que son pues principales vestigios del formativo inferior, en la cual pues tenemos el vestigio pues de Garagay, ¿no? En la cual también tenemos Echín y también tenemos Pacopampa, ¿no? Estos son vestigios claramente pues en la cual utilizaron pues algún aspecto muy llamativo. De igual manera también tenemos el de Cunturhuasi, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría pues hablar netamente de Garagay, ¿no? Por ejemplo, se ubica en la región Lima, claramente. Es un conjunto, pues, arquitectónico como un edificio en forma de U,
en la cual tiene paredes pues de edificios, se encuentran diseñados pues que representan una cabeza antropomorfa de perfil con rasgos felinos, ¿no? Y un diseño de langosta marina que, según los investigadores, ¿no? Representaría netamente una araña. A partir de este centro ceremonial, los sacerdotes pues pudieron haber ejercido un control sobre los ayllus, ¿no? Los valles del río Chillón y también del Rímac. Entonces es importante conocer esto porque esencialmente pues es una licencia historiográfica donde necesariamente vamos a denotar aquellos aportes que nos están dejando mediante su acto cultural, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego también tenemos pues Sechín. Sechín pues se ubica pues en el valle netamente pues de Sechín, en la provincia de Casma, región de Ancash. En este valle pues se encuentran dos construcciones, ¿no? En la cual una es en forma de pirámide, situada pues en el sector de Sechín Alto, y el llamado Templo de Sechín, ubicada en las faldas pues del cerro del mismo nombre. En los muros de piedra del templo de Sechín se encuentran pues representaciones de guerreros o sacerdotes victoriosos, ¿no? Mezcladas pues con representaciones de cuerpos eh, eh, mutilados, ¿no? En la cual también se encuentran descuartizados. Sobre las representaciones se han planteado diversas hipótesis. Para uno son escenas pues de relaciones con vida y muerte, ¿no? Para otros son representaciones sobre la fertilidad e infertilidad. En la parte pues inferior del templo, en las paredes de barro se han encontrado también diseños felinos y también de peces, pues, ¿no? Bueno, claramente nosotros poder investigar, analizar un poquito más, ¿no? Bien. Entonces, esto de aquí es lo que se encuentra netamente en Seichín. Pasemos al siguiente. Vamos a hablar ahora de Cupisnique, ¿de acuerdo? Cupisnique netamente se encuentra en la Libertad, fue el lugar pues donde se encontraron pues representaciones del culto felino, junto pues al diseño de una araña que estaría pues relacionado con rituales de fertilidad y prácticas adivinatorias, pues, ¿no? El descubridor aquí, que es el señor Rafael Arcojoile, eh, netamente pues él le daba pues un surgimiento claramente pues a lo que es Chavín, ¿no? En la cual pues en la costa él decía que la cultura que netamente se desarrolla en la costa sería netamente lo que es pues Chavín, ¿no? Eso es lo que él decía, pero al final de cuentas pues había muchas rectificaciones y se dieron cuenta pues que Chavín no era cualquier tipo de cultura, sino era la más antigua y también la más representativa, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a hablar de lo que es pues otro que necesariamente aquí es Pacopampa. Está en la provincia de Chota, de la región de Cajamarca, se encontró pues en un complejo arqueológico pues con tres plataformas supuestas en forma pues de pirámide trunca. El año 2009 el arqueólogo pues Yuji Seki presentó pues el hallazgo de los restos de la mujer denominada pues la dama de Pacopampa, la cual tenía pues un cráneo deformado artificialmente y fue encontrada pues y enterrada con un rico agujar de funerarios compuesto pues por pendientes de oro, vasijas y cerámicas y joyas de conchas marinas, ¿no? En la cual pues necesariamente hay que tener como advertencia, pues, ¿no? Los estudios de la cerámica permiten, pues, a los arqueólogos obtener información sobre este periodo, del cual te recomendamos, pues, aquí revisar, pues, constantemente fuentes actuales con nuevas informaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque las cerámicas son principalmente las huellas dejadas, pues, por aquellas culturas que se encargaron a elaborar cualquier tipo de aspecto cultural. Es por ello que esto tiene mucha esencia, pues, ¿no? Encontrar una cerámica antigua que tenga todavía más de 400.000 años, o mejor dicho, antes de Cristo, necesariamente tiene un valor muy significativo, no necesariamente por lo que es antiguo, sino necesariamente por la conservación que tiene aquellos materiales que aún todavía se sigue viendo de una manera pues caracterizada o pintada, ¿no? Como ustedes ven en la imagen. Entonces, voy a hablar por último lo que es Kunturhuasi. A ver, ¿por qué Kunturhuasi también es importante? Este complejo, pues, arqueológico es una forma también de U.
se ubica pues en la región de Cajamarca, en el lugar donde se encontraron pues las piezas de oro y esculturas pues de piedras como representaciones de seres antropomorfos. ¿Qué te dije que era antropomorfo, jovencito? Antropomorfo te dije que era pues de rasgos humanoides, ¿no? O mejor dicho, de rasgos humanos, en la cual pues también se tenían no solamente de rasgos humanos, sino también que habían de felinos. O sea, había una conjunción, ¿no? De estos, de tanto hombre con felinos, los cuales pues son muy semejantes pues a los elaborados pobladores de Chavín. Como tú debes de saber, aquí necesariamente pues la cultura más importante que va a renacer, o mejor dicho, vamos a ver, es la cultura Chavín. Y Chavín pues es una de las culturas más importantes y también considerada como madre de las culturas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo más adelante eso. Bueno chicos, yo creo que ustedes van a poder desarrollar en su libro porque en su libro está más que sencillo. Si te habla, por ejemplo, de formativo, ¿cuántos formativos hemos visto? Hemos visto necesariamente tres, ¿no? Formativo inicial, formativo medio y también formativo final, ¿no? Ustedes van a desarrollar pues la página 99, ¿no? De acuerdo a la explicación que te he dado, y también me vas a desarrollar la página 100. Jovencito, por favor, solamente la siguiente semana revisaría lo que estaría para la casa, pero hoy mismo me acabas lo que es de la página 100, ¿ya? O tal vez te doy un plazo que me presentes durante la semana, pero por favor, me vas a presentar en una semana mejor, ¿ya? Mejor vamos a dejarlo en una semana, pero siempre tomando las medidas correspondientes. ¿Cuáles son esas medidas correspondientes? Que cuando me vas a enviar un trabajito, por favor, me lo envíes con tu nombre y tu apellido. O si no, voy a activar yo la plataforma ya en estos días para que ustedes puedan enviarme netamente por ahí. ¿De acuerdo, niños? ¿Por qué te digo esto? Porque necesariamente es ahí donde vamos a dejar ahora las evidencias. ¿Ya, chicos? Y para mí es importante porque también voy a colgar, ¿qué voy a colgar? El video de la clase, la diapositiva de la clase y también para que ustedes me envíen el trabajo de la clase. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, como estamos quedando todos de esta manera, por favor, vamos a ya a dar por culminado la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, muchachos, así quedamos. Que tengan ustedes una bonita tarde, una bonita mañana. Nos vemos. Cuídense bastante. Abrazo para todos. Hasta la próxima, muchachos.